Le aprecio a Pedro Aces, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México, que me tome esta llamada telefónica. Pedro, buenos días, gracias por la llamada, ¿cómo estás? Muy buen día, Luis, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Oye, pues ayer convocaste a una buena plana de la clase política nacional. Estuvo ahí presente, obviamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, pues políticos de distintos partidos. Estuvieron también ahí los coordinadores parlamentarios. En fin, mucha asistencia a al Congreso de la CATEM. Hay quien dice, Pedro, y yo quisiera preguntarte, iniciar con esto, que esto es como la CTM. Te soy franco, yo veía las imágenes, por ahí las tenemos ahorita en la tele, a ver si las podemos pasar. Y sí, de pronto parecía como esos viejos congresos en donde pues estaba el sindicato, en donde ahí estaba el líder sindical, los trabajadores, con el presidente, loas, vivas, espaldarazos. ¿Qué te pareció a ti? No, fue un momento muy emocionante el Congreso. Son 10 años, Luis, de querer tratar de cambiar el sindicalismo, y ayer tuvimos la oportunidad de juntar en México, en ese evento, el tripartismo. Estuvieron empresarios, el señor presidente, como bien lo dice, legisladores, hubo un gran número de senadores, más de 100 diputados, empresarios, hubo 25 presidentes de cámaras patronales, 27 líderes sindicales de la vieja guardia y de la nueva guardia, ahí acompañándome, que les agradezco muchísimo, el presidente de la CONCAMIN, el presidente de la CONCANACO, personalidades de todos los medios, desde literatos, artistas, del medio deportivo, y convocamos 45,000 delegados a un evento donde no pudieron entrar todos porque la capacidad del auditorio donde se llevó a cabo no da. Y fue un evento que para mí marca la historia del sindicalismo moderno, porque es un sindicalismo muy diferente al de la Confederación que tú decías. La CTM, ¿por qué cambia? Te digo, a mí me parecía muy parecido, Pedro. O sea, de pronto, inclusive hasta tu discurso, las loas al presidente, gracias por el subida del sueldo, etcétera. O sea, parecía algo, pues, te lo digo con todo respeto, y con el corazón y sin un afán peyorativo, pero de pronto decía, caray, ¿en qué momento va a salir Fidel Velázquez? Oye, No. Luis, Ajá. hay mucho que darle gracias al presidente y a los empresarios. Mira, son 2 aumentos al salario mínimo históricos. Andrés Manuel López Obrador no llevaba un mes cuando ya teníamos un aumento del 16%, y este año el 20%. Y eso es en un consenso que se hace entre empresarios, líderes y el gobierno federal, para no trastocar las inflaciones y los techos presupuestales de las empresas. Entonces, sí le di las gracias de corazón, porque vamos a un nuevo rumbo, estamos entrando a la revolución industrial 4.0, estamos capacitando a los jóvenes. La CATEM es una confederación que está llena de jóvenes, es una diferente en todas sus formas a las demás. ¿Por qué? Porque aquí le entramos de lleno a la capacitación y a la certificación. Los jóvenes son el presente, no son el futuro, y la revolución industrial 4.0, que es la inteligencia artificial, la robótica, ya nos alcanzó. Entonces tenemos que estar preparados para el futuro que ya es presente. Uh-huh. Entonces teníamos que celebrarlo con bombo y platillo, porque son 10 años de lucha donde siempre fuimos contracorriente, porque éramos una confederación que no se le daba oportunidad, ya que el corporativismo de muchos años y las confederaciones del partido que ya conocemos, uh-huh, pues no te permitían en ningún momento con los gobiernos priistas o los gobiernos panistas poder transitar. Entonces, una semilla que sembramos hace 10 años de un cambio sindical, donde tú ya no debes de actuar como se actuaba en el sindicalismo anterior, uh-huh, en ese sindicalismo de los moches con el empresariado, ese sindicalismo de los contratos de protección. Hoy la ley es muy clara, la reforma laboral, de esos 500 artículos que más, uh-huh, tuve el honor de presentarla en el Senado en tribuna. Sí, cuando era senador, antes de que regresara Germán Martínez.
una cosa para que es un honor en mi vida. ¿Por qué? Porque cambió el rumbo de este país en el tema laboral. Hoy los contratos de protección se van. Nunca más un contrato de protección que tanto daño le hicieron por décadas a México. Hoy los trabajadores tienen la obligación de conocer los contratos de protección y los líderes tenemos la obligación de enseñarles los contratos colectivos, contratos de protección nunca más y contratos blancos tampoco, nunca más. Los trabajadores no son letras de cambio. Y hoy tenemos la obligación de ir juntos, codo a codo, con los empresarios, apoyando al empresariado, que le vaya bien a la empresa, para que por su consecuencia le vaya bien al trabajador. ¿Cuántos son visiones diferentes del sindicalismo? ¿Cuántos afiliados tiene hoy día? Son millones, Luis, son millones. No hay un rincón del país donde hoy no haya un trabajador de CATEM. Millones de afiliados. ¿Tienes el dato concreto? Te lo puedo dar exactamente. En unos días estamos terminando de hacer el censo nacional. Son 1,176 sindicatos nacionales, son 32 federaciones. Hemos crecido exponencialmente. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Esto, Pedro, ¿no los convierte a ustedes, creo que sí, en el sindicato más poderoso de México, en el más numeroso de México? Numeroso sí, poderoso no, porque tú buscas darle todo lo bueno a la gente, no buscas el poder. ¿Sí me entiendes? No es el sindicalismo, para dejarlo claro, de los viejos tiempos. Buscas el poder para los trabajadores, ¿no? De alguna manera. Claro, hay que empoderar al trabajador. Entonces es un sindicato para que tenga una mejor forma de vida, para que tenga un mejor salario digno, para que les alcance para su canasta básica, pero también tienes que impulsar al empresariado. Ya no puedes hacer los métodos antiguos, ¿sí? Donde el líder nada más iba por sus moches cada 15 días o cada mes y el trabajador pues a la baja todo el tiempo. Hoy ya cambió México. Y lo que yo veo ahí es que, o sea, en este sindicato, en esta confederación de sindicatos, pues iba el presidente, va a la primera plana política nacional, pareciera que es el sindicato oficial. No, no hay consentidos, mira. Hoy el señor presidente... Yo no he visto al presidente en otras ceremonias, como la tuya. Ha dado piso parejo a todos. Ayer fue un claro ejemplo de la autonomía que tiene CATEM, puesto que había legisladores de todos los partidos políticos en el mismo presidium. Entonces CATEM no tiene partido político. CATEM, como su nombre lo dice, Confederación Autónoma. Pero te insisto, no he visto al presidente en otra. Pero va a ir, él tiene que ir con todos, él es el presidente de todos los mexicanos. Él tiene que acompañar a quien lo invite. Pues ahí está el tema, Pedro, es pues ya el Congreso de la CATEM y también pues la fortaleza que se tiene con estos sindicatos y que supongo pues van a estar buscando más y más y más afiliados. Hoy día con las reformas que ciertamente tú mismo pues presentaste, hay una libertad sindical, el trabajador puede afiliarse al sindicato que más le parezca y puede denunciar también cuando hay ahí cobro de cuotas indebidas, cuando de pronto están haciendo cosas. Dices, esto es nuevo, ya no va a haber estos chantajes a los empresarios, vamos a trabajar muy de cerca con ellos, no es eso que pasaba antes y que sigue pasando, cuando de pronto llegaba ahí el sindicato y, oye, pues si no llegamos a tal moche y a tal acuerdo, te ponemos en huelga. Eso ya no. Eso, mira, yo lo dije claramente también en mi ponencia, rechazamos tajantemente las huelgas injustificadas, rechazamos tajantemente las amenazas a los empresarios y rechazamos tajantemente los paros injustificados. Hoy el trabajador puede votar a un líder para que sea su líder, pero también el líder puede ser votado en cualquier momento, porque así es declara la reforma laboral. El que no se adecue a ella, pues se quedó en el ayer. Hay algo que tocó ayer el presidente de la República, no sé si por ahí tengamos el audio. Quisiera cerrar con este tema y conocer tu opinión, Pedro. Esto dijo el presidente ayer. Vamos a enfrentar juntos con empresarios y con los dirigentes de los sindicatos, con el sector laboral, el problema grave de las pensiones. Las reformas que se llevaron a cabo durante el periodo neoliberal van a afectar a jubilados que después de trabajar años van a recibir apenas el 30, el 40% de sus salarios.
Independientemente del asunto de los sindicatos, el trabajo que se tendrá que hacer con los empresarios, como lo señalas, Pedro, pues va a tener que pasar en algún punto por este tema pensiones. El año que viene, 41,000 trabajadores serán esta generación Afore, van a salir pues retirados con una bicoca, con algo que pues no alcanza ya ni siquiera para sobrevivir en algunos casos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a platicarlo? ¿Con quién lo están platicando? Si es que ya lo están haciendo, Pedro. Ese es un tema que ya está en la mesa y que se va a analizar, porque es una verdadera lástima y ojalá no pase que todos esos ahorros no se hayan manejado con seriedad, con responsabilidad, y hoy que se tienen que entregar, pues a ver si están. Vamos a analizar. Qué bueno que el presidente tomó esa decisión de meter la mano a fondo. También comentó el tema del Infonavit, que es muy importante, que hoy ningún despacho coyote jamás le volverá a quitar una vivienda a un mexicano. Aunque tenga deuda con el Infonavit, pues vamos a ver cómo se va a regularizar, pero ya todos esos despachos que les quitaban sus casas nunca más le van a quitar, porque en una casa, cuando tienes una casa, tú tienes la seguridad para ir a trabajar tranquilamente. Y cuando tú estás pensando que te van a quitar tu casa, no das de sí cuando vas tú a tu trabajo. Entonces hay cosas muy interesantes. El presidente López Obrador, a quien yo defino como el gran transformador del laboralismo en México, con esta reforma de 500 artículos, la verdad está muy comprometido tanto con el empresariado como con la clase trabajadora. Y nosotros como CATEM vamos juntos en todo momento con los empresarios, porque ellos son el motor de la economía, son quienes nos abren los espacios en sus fábricas, en sus empresas, para que tengamos nosotros un lugar donde devengar un sueldo y poder llevar con ello a nuestra casa, a nuestros hijos, un salario para poder tener nuestra canasta básica. Pero pues hay que platicar con ellos, ¿no? ¿Cómo le van a hacer? Porque esto ya es ley, o sea, al final son las famosas Afores, así quedó y quedó muy mal. Tiene razón el presidente, fue en el periodo neoliberal. Totalmente. Van a tener que llegar ahí a algún acuerdo, no sé si para darles más dinero, entonces los empresarios vayan a entrarle a ese asunto, porque muchos de los 41,000 que se jubilan el año que viene, pues les va a ir muy mal. Oye, Pedro, platicaremos de ese tema si nos das oportunidad. Tengo muchos comentarios del auditorio, pero tengo 3 preguntas específicas que te están haciendo. ¿Te las puedo hacer? Están en el WhatsApp. Claro que sí. La primera nos dicen, en Oaxaca los agremiados de CATEM andan armados. ¿Qué va a hacer Pedro Ace sobre el tema? No, mira, están denunciando que se hace pasar por CATEM en Oaxaca, eso ya lo hemos platicado con el mismo gobernador. Hoy, como CATEM ha tenido un crecimiento exponencial, entonces ahora te dicen yo soy de CATEM cuando realmente no son de CATEM. ¿Cómo saben si son de CATEM o no? Se llama CATEM Joven, que ni siquiera pertenece a nosotros. El líder de CATEM en el estado, el compañero Jaime Paz, ha dado ya en 3 ocasiones conferencias de prensa donde se deslinda de todas las irresponsabilidades que hace ese grupo. No pertenece a CATEM. Ok, no pertenece a CATEM. Y la otra que preguntan aquí, ¿cuánto van a estar cobrando de cuotas a los trabajadores y van a transparentar estos ingresos públicamente? ¿Van a tener cada mes o cada año, no sé, las cuentas las va a poder ver la gente? Pues tienes que tener transparencia. Mira, en el Congreso adecuamos los estatutos a lo que marca la reforma laboral. Hoy las cuotas ya no son obligatorias como eran anteriormente. Las cuotas de un trabajador, que es de donde viven los sindicatos, es entre el 2 y el 3% de su salario. Pero hoy no son obligatorias. Hoy el que quiera pagar una cuota la va a pagar y el que no la quiera pagar no la va a pagar. Pero si tú como sindicato realmente le cumples al trabajador con todos sus beneficios que por ley debe de tener, ¿sí? Entonces no tienen problema en pagar una cuota. ¿Por qué? Porque el sindicato le responde. Y las cuotas tienen que estar totalmente transparentadas. Pedro Ace, te aprecio mucho la comunicación en este espacio, está abierto siempre para todas las voces. Muy buenos días. Luis, agradezco mucho esta oportunidad, un saludo a tu auditorio, y muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Es Pedro Ace, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores de México.